Hoy tenemos una sesión en petit comité, pero estamos súper contentos de tener aquí a Alison Ribeiro de Meneses, que es una cita que, bueno, ya teníamos pendiente desde hace mucho tiempo, sí, creo. Mucho tiempo. Sí, así que, bueno, finalmente está aquí. Alison lidera el Departamento de Estudios Hispánicos en la Universidad de Warwick, creo que se pronuncia. Sí. Eso me lo dijo hace poco en inglés. Sí. O en Estados Unidos dicen Warwick. Ha sido también profesora visitante en la School of Advanced Study de University of London, en Brown University, y antes de mudarse a Warwick ha sido mucho tiempo profesora en la University College Dublin. Alison es especialista en narrativa española contemporánea y sobre todo la queríamos tener aquí por su enfoque, que ya lleva mucho tiempo en la memoria cultural en el mundo hispánico. Entonces yo creo que tenemos muchas cosas que debatir contigo. Ha publicado varias publicaciones sobre memoria. Una se llama Guerra y Memoria en la España Contemporánea, que ha editado con Roberta Quans y Anne Walsh. Otro también coeditado con Catherine O'Leary, se llama Legacies of War and Dictatorship in Contemporary Portugal and Spain. Y tiene un monográfico del 2014 que se llama Embodying Memory in Contemporary Spain, del que yo soy muy fan. Y también acaba de publicar un special issue en el Bulletin of Hispanic Studies que se llama The Future of Memory in Spain, en el que aboga por un acercamiento a la crítica de memoria orientado hacia el futuro. Actualmente está trabajando en un libro sobre las memorias transnacionales de los desaparecidos y está sobre todo interesado en el rol del afecto y la capacidad productiva de la literatura y el arte en la memoria cultural. Y yo creo que lo que nos vas a contar hoy tiene que ver con ese nuevo trabajo, ¿no? Sí. Pues hoy nos va a hablar del cine de Patricio Guzmán, con el título Más allá de la memoria antropocéntrica en el cine de Patricio Guzmán. Pues muchísimas gracias por estar aquí y te dejo. Gracias a ti, gracias a Paco, que ya sé que no puede estar, y a todos por estar aquí presentes. Es un honor hablar aquí de la memoria, no sé si decir histórica o cultural, o es un tema que podemos hablar después. A mí no me gusta mucho la frase memoria histórica, pero en inglés la memory es mucho más flexible que creo que en español, así que ahí entramos en cuestiones de traducción. Por decirlo así, creo que la memoria histórica bien sí es un campo amplio a la cultura, pero es la frase que tiene más presencia en el mundo hispánico, creo. El tema o el título que tengo parece un poco, por un lado un poco pretencioso, pero estoy por otro lado intentando entender dos películas del chileno Patricio Guzmán, y empecé con una perplejidad, por ser honesta, acerca de cómo concluye Nostalgia de la Luz, que es la película que voy a comentar más. Y al final creo que yo por lo menos he encontrado una manera que me parece posible de interpretar el final de esta película, que es abrir horizontes hacia otras perspectivas. Y esto, como he dicho, me sirve porque yo siempre estoy pensando en maneras de abordar la memoria y el pasado de una manera o con posibilidades fructíferas para avanzar, no para quedarnos con un trauma, sino para reconocer y seguir adelante de una manera posible o factible.
Y esta película creo que ofrece pistas interesantes en este campo. Lo que voy a hacer es primero esbozar como un enfoque un poco teórico que estoy intentando desarrollar sobre desaparecidos y la efectividad en las obras culturales, y luego hablar de nostalgia de la luz. Y voy a dejar fuera, creo, el botón de nácar, hacer un par de comentarios, pero no mucho por razones de tiempo y para no cansar al público. Espero que tenga sentido lo que voy a decir. Es un resumen en español de un capítulo en inglés muchísimo más largo, así que a ver si consigo explicar lo que quiero decir. Okay, quiero empezar pensando un poco en víctimas, y la idea de empezar con desaparecidos me llegó cuando percibí que la palabra o la frase los desaparecidos, o en inglés the disappeared, empezaba a circular por varios contextos, y sobre todo yo lo noté siendo irlandesa en Irlanda del Norte. Pero los desaparecidos asociamos más que nada con Chile y Argentina, Uruguay, con América Latina. Así que, ¿qué pasa cuando estas palabras empiezan a circular transnacionalmente, y cómo nos puede abrir maneras de entender lo que puede ser memoria transnacional, que está muy de moda hoy en día, o transnacional, o los argumentos de transnacional, transcultural, etc. Así que pensar primero en víctimas por esta razón. Para el filósofo francés François Laruelle, la nuestra es la era de la víctima. Como Laruelle expone en su libro Teoría General de la Víctima, solo podemos comprender y experimentar el victimismo a través de sus consecuencias. Dice que la víctima es el fenómeno que nos hace asequible el mal en sí. The victim is the phenomenon that renders the experience of evil accessible to us. Resulta que para él la víctima se manifiesta frecuentemente como un cuerpo pasivo, lo que él llama un être disparu, o ser desaparecido. Y él no lo ve como los desaparecidos. Yo lo voy a pensar en esta línea más por mi investigación. Sin embargo, la víctima preserva para Laruelle una posible agencia en su capacidad de vector o vía de transmisión del mal. Las víctimas en esta visión transmiten su sufrimiento y así hacen visibles el mal como consecuencia. En el campo de los estudios de la memoria, las víctimas se convierten muy a menudo en los objetos de la mirada de otros. Inicialmente víctimas de tortura y violencia, sus imágenes circulan globalmente. A veces se hallan manipulados políticamente, otras veces llegan a ser el pretexto para comparaciones entre situaciones distintas de violencia brutal en contextos diferentes. Ahí mi interés en los desaparecidos. El caso de los desaparecidos y la fórmula familiar de su presentación en series de fotos repetidos, las caras en pancarta, por ejemplo, es el ejemplo más destacado actualmente. La frase y el formato se encuentran ya no solo en Chile, Argentina, Uruguay, los países, digamos, de origen, sino en España, la ex Yugoslavia, Irlanda del Norte, Camboya, y un largo etcétera de países con historias tristes y traumáticas. Y la última manifestación que vi fueron los profesores en México, los 43 creo que fueron, que desaparecieron los estudiantes profesores. Sin embargo, lo que me interesa en las ideas de Laruelle en el contexto de los desaparecidos es la posibilidad de transmisión que surge de esas imágenes. La idea de la víctima como agente contaminador, como impulso de contaminación y con consecuencias beneficiosas. Aquí entra lo que en inglés se llama the affective turn, o el giro afectivo, en los estudios culturales, y las posibilidades artísticas de un enfoque sobre víctimas que intenta contaminar al espectador o consumidor de una obra artística. En este respecto,
me encuentro influenciada por la teoría de Sara Ahmed en cuanto a lo que ella llama la pegajosidad o stickiness de las imágenes. Suelen circular libremente en constelaciones cambiantes, pero de vez en cuando se quedan fijas durante algún tiempo en una constelación más duradera. Y diría que este formato de caras de desaparecidos, por ejemplo, es un ejemplo de la pegosidad de un formato que viaja a través de varios contextos. También baso mis comentarios en el análisis de Jill Bennett, crítica australiana, de lo que ella llama el arte transactivo, en comparación con el arte solamente comunicativo. Bennett define el arte transactivo como un arte con voluntad de examinar las estrategias de la obra para producir efectos, y como el artista, mediante la obra, se implica al espectador en el tema. Pero es más, el objetivo de Bennett es examinar el compromiso del arte con tramas históricas, mediante lo que ella llama a feeling for another, that entails an encounter with something irreducible and different, often inaccessible, o un sentimiento hacia el otro que trae a colación un encuentro con algo irreductible y diferente, algo inasequible. Para Bennett, lo que importa es la dinámica entre la obra y el espectador, donde se abre un espacio creativo y afectivo, un espacio de posible contaminación productiva. Quiero también pensar un poco en un enfoque sobre el cine en esta línea. En un libro que se llama The Skin of the Film, no sé cómo se ha traducido en español, pero imagino que es la piel de la película o algo parecido. Es un libro de Laura Marks que explora los aspectos táctiles del cine, no solo su estado físico, sino el impacto afectivo del cine como medio. Por ejemplo, el sonido, claro, pero también la capacidad de los ojos de transmitir efectos sensoriales y de encarnar una experiencia aparentemente auténtica. En el cine áptico, que es su frase, haptic, los ojos son órganos sensoriales y transmiten sensaciones que sustituyen a la experiencia real y contaminan al espectador con una emoción intensa. Los ojos crean una intimidad visual que engendra una relación ética entre la obra y el espectador, según Marx. Así, abre la posibilidad de una transacción beneficiosa estilo Bennett sin recurrir a una identificación completa entre espectador y escena. Y esto es esencial. El espectador no incorpora la experiencia del otro, ni la asume. Sin embargo, la aprecia en un movimiento de acercamiento y distancia que el psicólogo Kaja Silverman, que es muy influente en la teoría de la postmemoria de Marianne Hirsch, es lo que ella llama identificación heteropática. Es decir, un sentimiento de puede haber sido yo, no lo fue. It might have been me, it wasn't me. Es el movimiento que importa aquí. Entonces, ¿qué relación tiene con Chile? Pensando un poco en la historia de Chile, creo que todos conocemos esta historia triste en el siglo XX. Las esperanzas de la época de Allende, muy compleja, por cierto, y no sin problemas, destruidas por el golpe de Estado brutal del general Pinochet el 11 de septiembre de 1973. La imagen de los aviones bombardeando el Palacio de la Moneda circularon en el mundo entero. Y como consecuencia, para Leslie Jo Frazier, Chile es the site of mourning of lost radical projects, o algo así como el símbolo angustioso de las utopías radicales perdidas. La memoria llamada histórica, para volver a lo que dije al principio, o cultural, ha sido un camino muy difícil, muy avanzando muy lentamente y con paralelos a la historia española hasta cierto punto. Pinochet se quedó como senador vitalicio, controlando la política desde arriba hasta después del advenimiento de la democracia. El historiador estadounidense Steve Stern, que es el gran historiador de la memoria en Chile,
lo ha llamado an impasse of memory, o algo así como un callejón casi sin salida, es decir, un proceso lento de desenredar por momentos los lazos de una historia imposible, bajo la mirada del dictador mismo. De vez en cuando irrumpen puntos contenciosos que hacen avanzar a paso lento hacia la justicia, pero sin haber llegado todavía a una resolución satisfactoria, si esto es posible. Como dice Stern, the making of memory is a social process, pushed and pulled by social conflicts. It is a selective process of finding meaning. It is a process that makes silences even as it makes memories. O hacer memoria es un proceso influenciado por los conflictos sociales. Es un proceso selectivo de encontrar el significado del pasado. Un proceso que crea silencios mientras crea también memorias. En Chile, las víctimas muertas de la dictadura y sobre todo los desaparecidos han predominado más en el horizonte de la memoria y de la justicia, algo que se nota en las obras recientes de Patricio Guzmán. Las que, bueno, voy a tratar más que nada Nostalgia de la Luz y también El botón de nácar, son películas que nos ofrecen una visión de la memoria cambiando, quiero proponer, los límites de la marca o la frame, de la marca interpretativa del trama histórico, a través de un enfoque material que subraya una perspectiva geológica y espacial, lo que se llama el tiempo profundo. En inglés se habla mucho de deep time and deep space. Yo mantengo que no es solo un enfoque ecológico, sino algo más. El deseo de ir más allá de la historia antropocéntrica, entendido como la historia que privilegia al hombre, para indicar las relaciones profundas entre lo humano y lo natural, lo ecológico, geológico y lo antropocéntrico, o para repensar la agencia fuera de las marcas pequeñas de nuestro mundo actual. Que esta es una cita de un crítico, Jeffrey Jerome Cohen, en su libro Stone, donde habla de la historia de la piedra, que es el libro que me ha dado más que nada la idea de lo que está haciendo en Nostalgia, lo que Guzmán está haciendo en Nostalgia de la Luz. Nostalgia de la Luz, de 2010, aborda el tema de las víctimas de la dictadura de Pinochet con entrevistas a varios sobrevivientes de tortura y cárcel, exiliados y familiares de algunos desaparecidos. Por ejemplo, Guzmán nos presenta a Luis, que no aparece aquí, antiguo prisionero del campo de Chacabuco, donde algunos detenidos miraban a las estrellas con un puntero sideral improvisado. Luis, la película nos dice, es un transmisor de la historia, que explica cómo el mirar de las estrellas les daba a los encarcelados un sentido de libertad. Otro, Miguel, es el arquitecto de la memoria, que puede reconstruir físicamente la estructura de su prisión paso a paso, gracias a la memoria corporal. Él cuenta sus pasos para saber dónde había una pared. Es impresionante. Víctor, hijo de exiliados, nos explica su relación ambigua con Chile. Y Violeta, que es la señora que apareció aquí en el desierto de Atacama, es hermana de un desaparecido y nos ilustra y comenta la búsqueda incesante de sus restos en el desierto de Atacama, como lo que se llama una de las mujeres de Calama. En la segunda parte de El botón de nácar, la segunda película, que es de 2015, y que yo creo que forma con Nostalgia como un díptico cinematográfico, Guzmán retoma el tema de desaparición forzada. Nos ofrece un simulacro de cómo sobrecargaban a los cuerpos, todavía vivos pero drogados, con rieles y los echaban al mar. Sin embargo, la primera parte de esta película, El botón de nácar, trata de otros desaparecidos de la historia chilena, en concreto los indígenas de la Patagonia, hilando así una narrativa de colonialismo y explotación que se vincula con la historia de Chacabuco como mina de salitre en el siglo XIX. Tanto los desaparecidos como los indígenas son transformados por la cámara de Guzmán en objetos de la mirada del espectador, para hacerle simpatizar con ellos.
Por un lado, nos ofrece el collage familiar de las caras de los desaparecidos que vimos en la pantalla. Las fotos desintegrándose y destiñéndose con el tiempo. Y por otro, en el botón de nácar vemos fotos etnográficos de los patagones. Sin embargo, ni el collage ni las fotos establecen esta relación transactiva con los individuos representados. Siguen siendo objetos de nuestra mirada, pero no los vemos como posibles sujetos de un encuentro intersubjetivo. ¿Cómo entonces consigue Guzmán establecer esta relación transactiva entre el espectador y las víctimas de la historia chilena, vista con esta perspectiva tan larga que incluye los siglos XIX y XX? Y consiguiendo esto, ¿cómo evita el peligro de una sobreidentificación entre víctima y el espectador, que nos llegaría a la usurpación de la posición de la víctima por parte del espectador? Quiero pensar en tres cosas en ese sentido, en Nostalgia de la luz. La temporalidad, lo afectivo, que es luz, sonido y tacto. Y la tercera cosa era el botón de nácar. Entonces, dos cosas, temporalidad y lo afectivo. Y esto es cómo vemos lo áptico, según Marx, en esta película. Nostalgia de la luz empieza con un recuerdo nostálgico del Chile antes de Allende, que describe como un remanso de paz aislado del mundo. Si Allende inició una aventura noble, esta acabó con el golpe de Estado, comparado en la película a una explosión de una supernova. Guzmán establece un antes y un después, y sí un origen del drama melancólico del país latinoamericano. El golpe es la catástrofe que coincide inesperadamente con el principio del interés de los astrónomos en las posibilidades de contemplar el universo desde el Atacama. Es pura coincidencia. Sin embargo, la metáfora de la astronomía como una manera de ver lejos, de ver más allá de ver distintamente o de soslayo, y de preguntarnos por el origen del universo, como vimos en la película, y entonces el origen de nuestra vida, es lo que le sirve a Guzmán para proponer otras búsquedas. Si el discurso astronómico indica las búsquedas silenciadas y olvidadas de los familiares de los desaparecidos, los restos de los huesos de estos señalan metonómicamente los cuerpos perdidos y sus historias por narrar. La brecha entre lo universal o lo cósmico y estos fragmentos subraya el dolor y la angustia del sufrimiento de las víctimas y sus familiares. La estética de Guzmán funciona sobre una serie de perspectivas cambiantes o oscilaciones. Oscilan entre la vastedad de lo infinito, es decir, de nuestro universo, y la minuciosidad e intimidad de los objetos personales de los muertos, de la historia chilena y hasta de la naturaleza, como por ejemplo los cristales de sal en el desierto de Atacama. En el botón de nácar, Guzmán añade unas oscilaciones temporales, moviéndose entre la linearidad del tiempo histórico, o es decir, una cronología antropocéntrica, y la coexistencia ecronológica de los indígenas patagónicos con los colonizadores que los fotografiaron. Las dos películas oscilan entre la intimidad de una perspectiva individual, personal y por eso comprensible o fácilmente asequible, y la infinitud de una visión tan vasta y tan profunda que es casi inasible o casi incomprensible. Estos movimientos tan extremos exigen del espectador un esfuerzo intelectual de comprensión para entender los contrastes entre el tiempo profundo o el deep time del universo y el tiempo íntimo de la historia, tanto personal como nacional, y como consecuencia una historia antropocéntrica. Este esfuerzo intelectual y conceptual nos indica otra oscilación fundamental en el cine de Guzmán, entre lo racional y lo afectivo y emocional. Y es lo que cuenta más, lo afectivo para mí, en las dos películas. Pensando entonces en lo afectivo, yo creo que Guzmán crea una relación entre el espectador y las víctimas que aparecen en la pantalla
mediante un movimiento de oscilación entre, como dije antes, identificación y distancia. Simpatizamos con, pero no enteramente con, las historias de persecución y represión que nos cuenta Guzmán. La nostalgia de la luz se sirve de metáfora de la vista, por medio del telescopio de la astronomía tradicional, pero la intensifica con la desintegración, por ejemplo, de la imagen cinemática en partículas de polvo que dan un efecto táctil, que aparece como un encantamiento de la memoria. Esta es la parte que no puedo mostrar, pero hay una escena cuando están con el viejo telescopio alemán que aparece al principio, y él cuenta que filmando encontraron cajas con polvo. Y este polvo, cuando salió al aire, creó el efecto de encantamiento, por casualidad, que vemos en la película. Y vuelve al final, cuando Violeta y otra mujer que también está buscando un desaparecido, miran la luna y su mirada se desvuelve, pero luego se compone en polvo. Así que no es solo disolución, sino disolución que luego se reconstituye otra vez. Y es el movimiento entre estos dos estados que yo creo que es importante. Un efecto similar se repite al comienzo del botón de nácar, cuando el centelleo del sol en el mar se convierte en una imagen abstracta. La fragmentación y restitución de la imagen misma, su descomposición en luz, el componente básico del cine, claro, subraya la importancia del medio en sí y de su materialidad. Y lo material nos lleva al sentido del tacto. Como explica Guzmán acerca de nostalgia de la luz, y es una traducción de una entrevista, dice: en el desierto solo se puede filmar por la mañana y muy por la tarde. Al mediodía el sol es demasiado fuerte. Como consecuencia, filmamos cosas pequeñas, detalles, piedras, rayos de luz, reflexiones, sombras. Las imágenes nos muestran la materialidad de los objetos, tanto naturales como fabricados por el hombre. Fue impresionante. Mientras esta técnica nos indica la materialidad no solo del mundo que nos rodea, sino también del medio cinemático, compuesto por rayos de luz sobre la pantalla, Guzmán señala además el sentido de la audición, con un contrapunto musical, por ejemplo, entre el aullido del viento en el desierto y el sonido crepitante de los cristales de sal bajo los pies, o entre la música de unas cucharas en el antiguo campamento de Chacabuco, que moviéndose en el viento parece como música, y la melancolía del viento y de los objetos abandonados, o hasta los cuerpos expuestos de mineros supuestamente enterrados en el siglo XIX. Así hay una oscilación entre música y horror, entre la vastedad del universo simbolizado por el viento y los detalles íntimos de objetos, cristales e individuos. Y los restos de posesiones personales, sobre todo los zapatos de los mineros, recuerdan, claro, las imágenes estereotípicas del Museo del Holocausto, donde los objetos indican miméticamente sus dueños ausentes. El choque de ver cuerpos expuestos subraya la importancia de una estética corporal o embodied. El tropo del cuerpo enterrado mal o no enterrado debidamente tiene una significación precisa, claro, en el contexto del Chile actual. Para Guzmán, la corporalidad se extiende al paisaje mismo, con las pinturas en el camino antiguo que cruza el desierto y que mandan mensajes desde lejos. No lo hemos visto aquí, pero en piedras muy altas en el Atacama se ven dibujos dejados de hace miles de años por la gente que atravesaba hacia la costa. Y con el gran telescopio ALMA, que sí que vimos al principio, él lo describe como una cara con boca abierta para mirar el espacio, con orejas para escuchar. Así, los astrónomos buscan cuerpos estelares y escuchan, y literalmente las señales llegan en forma de ondas de radio hoy en día, que se transcribe y transforma en imágenes. Entonces, así que escuchan los cuerpos cuya luz no llega a la Tierra.
Mientras tanto, las mujeres buscan sus cuerpos reales de sus familiares que están debajo de la tierra o mezclados en la arena y cuyas historias no llegan a la sociedad. Son mensajes de lejos que no llegan enteramente, solo por fragmentos. Nostalgia de la Luz nos ofrece una estética cronológica de mensajes parciales, representados sobre todo en una mano momificada de un cuerpo anciano encontrado en el Atacama. La imagen de la mano no solo recuerda los cuerpos no enterrados o encontrados fragmentariamente, sino también es indicador del sentido del tacto y de la importancia de un gesto de aproximación y de empatía hacia el otro. El tacto es un gesto regenerativo en Nostalgia de la Luz, un gesto que reescribe las historias olvidadas y silenciadas. Y la cámara de Guzmán se convierte en una mano implícita que acaricia el mundo natural, y hasta en una imagen bastante famosa, el cráneo que él fusiona efectivamente con la luna, que va de un cráneo hacia ver la superficie de la luna. De resultas de eso, podría decirse que Guzmán construye un puente entre lo humano y lo no humano, hasta para curar lo inhumano de la historia. En el botón de nácar, en lugar de ver el Atacama, que es el sitio más seco, como nos dice, de la tierra, Guzmán se enfoca en el agua como ambiente natural. El agua es un medio de comunicación, nos dice, no solo para que el hombre viaje y sobreviva, sino porque canaliza la fuerza del universo y la fuerza de la memoria. El bloque de quartz con una gota de agua cerrada dentro, que nos muestra al principio de la película, simboliza el contraste entre la dureza de la historia y las posibilidades de la memoria. El agua no solo sostiene la vida, sino es la vida. El agua vive, como muestran las bellas imágenes de Guzmán, cuando vemos la lluvia oscilando sobre las hojas, por ejemplo, y nos dice, cada gota de agua es una respiración. Lo que el agua canaliza, como los cuerpos momificados del Atacama, es la memoria olvidada de las culturas indígenas de la Patagonia y la memoria de los desaparecidos más recientes de la historia de Chile. No puedo meterme aquí en un análisis detallado del botón de nácar por falta de tiempo, pero mi intención es subrayar la importancia de la fusión de lo humano y lo natural, como mecanismo o como enfoque, como marca de interpretación para avanzar hacia una memoria no traumática, sino como forma de reconocer y de superar el trauma. Y así quería acabar con la historia de Valentina, que concluye Nostalgia de la Luz. Y es la señora que vimos al final de la película con un bebé en sus brazos. Es muy interesante escuchar lo que dice Valentina, porque parece muy sencillo, pero creo que al final no lo es. Hija de desaparecidos, criada por abuelos que tuvieran que escoger entre perderle a ella y denunciarles a sus padres, Valentina ahora es astrónoma y su profesión, dice, le da otra dimensión al dolor. Dice que somos todos parte de una energía cósmica. Durante algún tiempo yo solo entendía esta frase como una forma de huir de la realidad. Sin embargo, me preocupaba el asumir que yo entendía más que Valentina su situación. Me parecía imposible llegar a esta interpretación, pero tampoco encontraba otra. Valentina cree que es la clave para interpretar el cine reciente de Guzmán, porque esencialmente lo que ella hace es cambiar la marca, abrir horizontes, ver su dolor desde otro punto de vista, donde la agencia no humana de las fuerzas cósmicas, y es una agencia hasta cierto punto encantadora, moldea nuestras vidas de una forma beneficiosa. No es la perspectiva del hombre sujeto a las fuerzas imposibles que le dominan, sino la del hombre o de esta mujer que encuentra la paz, conceptualizando el tiempo y la agencia fuera de las marcas pequeñas del tiempo y espacio humanos. Valentina ha hallado otro equilibrio.
El cine reciente de Guzmán, en ese sentido, con sus oscilaciones entre lo cósmico y lo íntimo, entre lo humano y lo no humano, entre la identificación de la empatía del espectador y la distancia de una visión productiva del drama, nos lleva a otro sentido de la memoria, más allá de la conceptualización antropocéntrica, para encontrar precisamente una solución, tal vez profesional, pero por lo menos una solución digna del drama histórico. Gracias. Muchísimas gracias, Alison. Bueno, pues abrimos el debate. No sé si alguien ya conoce el cine de Guzmán, porque a veces, ¿no?, conociendo los documentales enteros es más fácil discutir ese tipo de trabajo. Yo conozco Nostalgia de la Luz, que siempre me ha parecido un documental ejemplar, ¿no?, de cómo hablar de cuerpos desaparecidos, cómo trabajar la memoria sin ser un documental demasiado melodramático, algo así. Y yo tengo una pregunta que está relacionado con esto, que tú has dicho varias veces, ¿no?, el peligro de la sobreidentificación. Sí. También esa idea de la identificación heteropática, o sea, una identificación no completa, y yo creo que muchos que trabajamos estudios de memoria siempre hablamos de esa frontera, ¿no?, y que es muy difícil identificar justamente cuándo se pasa y cuándo no, y hay muchos trabajos que conocemos que parece que la pasamos, pero yo creo que, por lo menos yo, no sé, en mi trabajo también siempre estoy con esa pregunta, ¿no? ¿Por qué esto no me gusta? ¿Por qué creo que esto es dramático y que no funciona para debatir, y otros trabajos sí? Entonces, pues sí, te quiero plantear también un poco esa pregunta también, ¿no? ¿Cómo piensas tú esta frontera? ¿Cómo la trabajas? Y en combinación con esta pregunta, estaba pensando en, ¿no?, por un lado, o sea, sí, Guzmán trabaja la relación entre lo humano y lo no humano, que justamente hablando de cuerpos me parece muy interesante porque son huesos, entonces ya tenemos esa materialidad que está un poco entre lo humano y lo no humano, ¿no? Cuando un humano deja de ser humano, estas preguntas están ahí, pero cuando hablaste de alma, y Guzmán lo explica como con cara y con orejas, es una personificación, y cuando fusiona un cráneo con una luna también, o sea, él está personificando al espacio no humano, o está haciendo algo al revés, o cómo él gestiona según... Las dos cosas, claro, van dos direcciones. Pues no sé, estas eran un poco mis primeras... El peligro de la sobreidentificación y la frontera, yo lucho, me imagino como todos, siempre con esto. Creo que en el contexto del arte es una cuestión de reflexividad o en el campo cultural. Yo veo una obra buena, que es una palabra muy difícil, Sí. Una obra que trabaja efectivamente esta frontera, es una que tiene sentido de ser una obra cultural, una construcción. Y por eso la primera pregunta que yo esperaba es, yo llamo aquí películas y no documentales, porque esos son documentales muy creativos y se podría discutir si son documentales, qué línea, qué forma, qué tipo, pero todos los documentales son creaciones. Y, por ejemplo, en esos momentos cuando él trabaja la luz como la base del cine como medio, nos señala que esto es una creación. Es lo mismo que cuando un novelista trabaja el lenguaje, un poeta trabaja el lenguaje, un artista nos señala que es una representación bidimensional, por ejemplo, de un mundo tridimensional. Es decir,
son estos momentos que se podría decir de reflexividad artística lo que para mí cuenta, porque estos son los momentos que nos empujan fuera de la identificación, nos recuerdan que esto es una versión, una interpretación y no la verdad en sí. Así que él maneja y decir cómo se debe manejar o no, también creo que depende del contexto. El arte para mí funciona siempre y se lee en un contexto específico. Este momento es un momento del giro afectivo, que se utiliza mucho la afectividad para una identificación no autocrítica. Muchas veces se critica la nostalgia en ese sentido. Tú mencionaste, creo, melodrama también. Y yo creo que la nostalgia que está en el título lo trabaja, pero va más allá, es más profundo. Y la nostalgia sí que nos puede servir si sabemos cuáles son los límites de la nostalgia, qué es lo que subraya y qué es lo que esconde. También melodrama puede ser útil. Hay unas películas muy buenas de melodrama de Argentina, por ejemplo La historia oficial, que se criticó muchísimo por ser melodrama. Pero sí, cuando yo enseño esta película a mis estudiantes hoy en día, el melodrama es la clave para entender la situación que luego pueden explorar y criticar. Es la puerta de entrada. Es decir, que utilizar o no melodrama o nostalgia depende del momento cultural. Y si vemos esto, tenemos una manera de por lo menos localizar dónde puede ser la frontera en este momento para nosotros. Pero yo no puedo decir más que es siempre depende de quién ve. Y el gran problema que, es una respuesta muy larga, lo siento, pero el problema que yo veo de Memory Studies o de los estudios de la memoria hoy en día es precisamente la posición, la localización del investigador. Su posicionalidad, por decirlo así, y por qué escoge y ve ciertos temas de una manera y no otra. Pero esto es muy difícil identificar. Y yo lo veo relacionado allí con esto. Y claro, Guzmán va en dos direcciones. El telescopio, que se llama ALMA, porque son las siglas, pero es también alma, ¿no? Sí, exacto. Es que es como fusionar, pero fusionar sabiendo que está fusionando. Y por mí, bueno, por lo menos así funciona. Pues nada, solo un comentario, bueno, como pregunta en relación a lo que acabamos de estar comentando acerca de la sobreidentificación. Es que yo me pregunto muchas veces, ¿qué es la sobreidentificación? ¿Cómo se manifestaría en un contexto concreto? Que leo, por ejemplo, has mencionado el trabajo de Marianne Hirsch y ella habla mucho de cómo leemos o cómo interpretamos imágenes de niños, por ejemplo, y ella dice que cuando utilizamos imágenes de niños en este contexto, que siempre hay un riesgo de sobreidentificación, de usurpación de la experiencia de la víctima. Y siempre me he preguntado cómo sería eso, cómo se podría producir en un lector o en alguien que ve un documental, por ejemplo, esa usurpación de la experiencia. No sé si tiene una respuesta concreta, en realidad no, es más bien reflexiones acerca de un tema. No, es un comentario buenísimo. Yo tengo que pensar mucho más en lo que dice Silverman. Yo creo que la respuesta está ahí. Confieso que no me gusta mucho lo que ha hecho Marianne Hirsch. Parece muy útil, pero yo me pregunto hasta qué punto es un estudio autobiográfico lo que ha escrito ella. Y es una interpretación autobiográfica o con influencias que todos tenemos. Esto no es una crítica, es por entender de dónde ha salido esta idea de postmemoria. Si tiene algo muy personal allí, y que si volvemos a la psicología original que está utilizando,
y como yo no soy psicóloga, pues es un libro que leo y sigo leyendo para entender, pero creo que ahí hay más sobre este problema que puede ser útil. Que es, el libro se llama Invisible, ¿cómo se llama eso? The Threshold of the Visible World, y es threshold, invisible, pero es el problema de atravesar. Y eso yo creo que el libro merece la pena. ¿Cómo sería la sobreidentificación? Pues tal vez asumir que hemos resuelto el problema. O decir, en el caso de Valentina, que ella sí que tiene o no, o que no tiene una posición válida. Y uno puede decir si lo que siente ella de lo que le ha pasado es una interpretación aceptable o no. Y lo que llevo pensando, por ejemplo, una discusión con un especialista en cine que me dijo, ¿la crees? Yo tengo que creerla, ¿no? Yo no puedo negar. Y creo que negar o decir que ya está todo bien sería una forma de decir, bueno, hemos aparcado y solucionado. O decir que entendemos y punto, sería un problema de sobreidentificación. Pero el no intentar, el no aproximarnos también es una forma de ni reconocer, que es el gran dilema. La verdad es que no tengo solución. Pero también en el no tener solución tenemos la posibilidad por lo menos de abrir conexiones y relaciones y relacionarnos. Al final es lo más humano, ¿no?, que tenemos. Bueno, tiene un poco que ver con esto también. La verdad tenía otra pregunta, pero me quedé con esa crítica que has formulado a los estudios de memoria, precisamente por el problema del posicionamiento del investigador. Y yo me estaba preguntando si es un problema tan específico de los estudios de memoria, o sea, es un problema que tenemos todos como investigadores. Yo creo que ayer en Valencia justo lo estábamos reflexionando también. Tiene tanto que ver con o sea, ¿es tan específico o se potencia en los estudios de memoria, o es un problema que tenemos todos? Y se trata de creer en los testimonios de los testigos, o se trata de otra cosa, ¿no?, de tener un planteamiento, de tener una cuestión y de interpretar los testimonios. Yo creo que es un problema de cualquier crítico o de cualquier comentador en humanidades, pero en el campo de la memoria o en la memoria llamada traumática, en estos casos tan difíciles donde hay discusiones que son más bien políticas y gente que reclama la verdad o los hechos, sí que es importante saber de dónde hablas y por qué. Es decir, que nos afecta a todos, sí, pero a veces es más, o son, ¿cómo decirlo? Ni encuentro la palabra en inglés. Es un problema más grave en ciertos contextos y no en otros. Y reconociendo perspectivas a veces nos ayuda a entender malentendidos. Es no solo manipulaciones, sino malentendidos también. En Irlanda del Norte, por ejemplo, en los 90, los críticos culturales pasaron, yo me acuerdo que pasaron todos por la universidad ofreciendo ponencias sobre literatura, poesía, Yeats, Joyce, quien fuera. Todos empezaron con 10 minutos sobre quién soy, de dónde vengo, religión, historia personal, etc. Y era interesante, pero por otro lado creo que era una manera de decir, yo no digo la verdad, sino cómo lo veo yo desde aquí y ahora. Y a veces esto sí que es útil. Si hay, sobre todo con la historia,
donde a veces lo que es político o muy del presente se presenta como historia objetiva. No sé si esto contesta. Y me gustaría ver un poco más de reflexión sobre el por qué y de dónde y ahora. Yo creo que honradamente ese es un problema insoluble. Sí. Es imposible. Me parece muy interesante eso que has dicho de los irlandeses en los años 90, de 10 minutos de entrada diciendo quién soy. A lo sumo habría que pensar en que los resultados de la investigación de esa persona puede requerir otra investigación. Entonces la investigación sería una investigación desde el punto de vista de la exposición del que ha investigado, así hasta el infinito. Pero claro, entonces ya se nos ha pasado el tiempo, nos hemos muerto, vienen nuestros hijos y nuestros hijos investigan lo que hemos dicho, etcétera, etcétera, y el tiempo pasa, ¿no? O vamos al lado creativo y acabamos escribiendo Bueno, algo más creativo. El lado creativo Esto- también tiene sus riesgos, ¿no? Sí, Yo absolutamente. creo que si vamos a... ¿Qué es más creativo? ¿Qué es más conflictivo de interpretar? ¿Lo creativo como un análisis y una exposición de una realidad o de una historia o de una investigación o el trabajo de un investigador? Yo creo que los dos tienen problemas y que al final se debe interpretar cada estudio con un conocimiento de, hasta cierto punto, del género, ¿no? Sabiendo qué están intentando hacer, cuáles son las cuestiones y cómo las formulan y contestan. Y a lo mejor un diálogo entre algo muy histórico y algo muy creativo nos señala otra cosa. Por ejemplo, Y claro, es insoluble, pero hay que plantearlo. Lo que has dicho de que en materia de memorias, por su proximidad a lo político, es más delicado, yo estoy completamente de acuerdo, pero si cogiéramos una frase que repite con mucha frecuencia Paco Echeverría en relación con los desaparecidos, él dice: los mataron por razones políticas, los hicieron desaparecer por razones políticas, siguen desaparecidos por razones políticas y los estamos buscando por razones políticas. Quiero decir, desde el principio hasta el final son razones políticas, o sea, subjetivas desde un punto de vista de quien investiga o de quien habla, las razones por las cuales en un caso mantienen a los asesinados desaparecidos y las razones por las cuales otras personas que no son los familiares buscan a estos desaparecidos. Pero yo, por ejemplo, a lo mejor, como alguien de fuera, ni de Chile, ni de Argentina, ni de España, utilizando estudios de obras de arte, a lo mejor tengo otra perspectiva sobre esto. Yo no hago este trabajo por razones políticas, sino para entender cómo se ha representado, y la palabra representación es muy difícil en este contexto, pero ver cómo se ha manejado y tratado en los varios contextos. Eso también implica mi posición, pero por lo menos es una posición muy diferente a hacerlo aquí en CSIC, en España o en Chile. Es decir, que es un estudio desde otro punto de vista, Sí, claro. que ofrece algo, pero a lo mejor algo diferente. Pero, por ejemplo, eso se ve mucho más claro si en lugar de hablar de España y Chile sobre desaparecidos, pues de pronto nos vamos 40 años atrás e intentamos explicar la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, desde un punto de vista de las obras de arte que explican desde diversas perspectivas de los aliados o desde la Unión Soviética, tal. Quiero decir, desde mi punto de vista no hay neutralidad posible. No hay neutralidad posible, pero hay diferentes puntos de vista. Sí, claro. Es una Entonces, ahí aportación que se puede dejar en la mesa y decir, Ahí ahí está, llegaríamos, no digo que sea mejor ni peor, ahí llegaríamos a otra perspectiva que desde mi punto de vista es la más interesante, y es que, ¿qué memoria nosotros tenemos de todo eso? Pues mi perspectiva personal es que es la memoria del poderoso. Es decir, aquel que más invierte, que más poder tiene en llegar a la gente, esa persona, esa institución, esa circunstancia, ese poder, es el que se va a mantener. Por ejemplo,
bueno, ahora no es para abrir este debate, ¿no? Pero en materia de arte y de cultura, la posición de la CIA en Europa durante muchísimos años llegó a condicionar la objetividad, una supuesta objetividad del arte bueno, del arte que realmente era arte y bueno, eso cuando te das cuenta, cuando te lo explican, pues dices que ingenuo, ¿no? Y no, es obvio que ninguna disciplina por sí sola va a dar respuesta absoluta y una verdad absoluta. Por eso, últimamente la interdisciplinariedad también está intentando aproximarse a una realidad más, no más objetiva, pero sí más amplia. Igual las obras de arte y las creaciones artísticas son un medio que yo considero que están incluso, por lo menos en España, más vinculados a la persona, al familiar, más dar respuesta a ellos de ciertas cosas que el antropólogo social no puede, o el antropólogo físico no llega, o manejar ciertos sentimientos que a veces otras disciplinas científicas no llegan. Esa es... Sí. Una cosa que yo pensaba, sí, estoy completamente de acuerdo y creo que también hay que relativizar hasta cierto punto la idea de la víctima. Porque en Chile, por ejemplo, dirían que los desaparecidos han, por decirlo así, desaparecido a otras víctimas, los que sobrevivieron. Así que depende de dónde nos enfocamos. Los exiliados, yo trabajo con exiliados chilenos en el Reino Unido ahora mismo, por ejemplo, y no hay mucha memoria del exilio por varias razones políticas. Y es difícil desde dentro mostrar, no es como dice Rothbard, competitive hierarchy of victims, no es victimismo, yo soy más víctima que tú, o el mío es más víctima que el tuyo perdido, sino cómo, y yo no tengo respuesta a esto, cómo manejamos tipos de victimismo, jerarquías de victimismo que pueden esconder otras cosas. No hay solución, lo único es con la posibilidad de enfoques interdisciplinares, por lo menos señalar, desde mi campo trabajamos esto con formas de trabajar que no son objetividad, pero que son los criterios que comúnmente utilizamos y reconocemos los historiadores, los arqueólogos, etcétera, el proceso debido que se sigue, por lo menos decir, esto es lo que nosotros traemos a la mesa y otros desde otro punto de vista. Yo no tengo ninguna solución, no hay una solución a esto. Lo que hay es por lo menos abrir posibilidades que a lo mejor no hemos pensado antes y luego discutirlas. Sí, no sé, yo creo que has dicho también, ¿no? O no sé si lo has dicho tú o Patricio Guzmán en el vídeo, pero la memoria es un proceso de selección Sí. que deja silencios, ¿no? Y yo creo que tanto como nosotros en realidad como investigadores de memoria muchas veces sí nos enfocamos en historias silenciadas, ¿no? Esto es de muchos investigadores de estudios de memoria el interés. Y yo creo que sí, o sea, a mí también me interesa esa posición del investigador, pero no tanto enfocando de dónde venimos, quiénes somos, sino también de darnos cuenta de los silencios que nosotros creamos en nuestro propio trabajo, ¿no? Sí. Y porque yo veo que somos parte del proceso de memoria. O sea, poniendo una película, analizando una película, en realidad estás dentro de la rueda de la producción de memoria y es importante darse cuenta de los silencios que estamos creando también, como dices tú. Eres Steve Stern, el historiador chileno, americano sobre Chile, pero sí, exactamente. Sí. Y relacionado con esto y lo último que has dicho, tengo también una pregunta que igual también se conecta un poco más con bueno, otros que ya han venido a hablar en este seminario y también trabajo que hacemos varios de nosotros, que es la idea de la circulación transnacional de los desaparecidos. Que aquí en España ha habido mucho debate sobre esto, si llamar a los enterrados en fosas comunes, si llamarlos desaparecidos o no, qué significa coger un término que viene del otro lado del océano
aquí. No sé qué ideas tienes tú sobre esto. Yo creo que también tiene que ver con esa idea de visibilidad, no visibilidad, aunque nos lleva un poco más, o sea, fuera del debate de lo antropocéntrico, pero bien, sí. A mí me impresionó más la frase de Paco cuando dijo que desaparición era en los años 30 el missing in action, ¿no? Es decir, que los desaparecidos, lo tenían en una obra publicada, los desaparecidos tenían otro sentido en los 30. La frase no es nueva, pero ha cambiado de significado. Y creo que es muy interesante porque nos indica que el lenguaje influye y forma hasta cierto punto cómo vemos el mundo y cómo empezamos a estudiar la materia. Y yo empecé allí pensando un poco en las circulaciones de esta frase, los desaparecidos, estas dos palabras, the disappeared. Pero y la idea es hasta cierto punto hacer un libro monográfico que traza la aparición en América, la aparición de la palabra y cómo ha cambiado, y utilizar Argentina, donde se sabe mucho de cómo se ha utilizado, también Chile. Pero luego pensar en cuáles son las modificaciones de esta palabra en cada contexto. Porque los desaparecidos empezaron siendo gente o personas desaparecidas por el Estado o por violencia de Estado o por violencia en el caso de España, los militares, una fuerza poderosa. Pero si ves en Irlanda del Norte, los desaparecidos son únicamente del IRA, no son del Estado precisamente. Así que lo que en el protocolo de Naciones Unidas, lo que llaman en forced disappearance, menciona Estado, es claramente forced disappearance at the hands of state terror. Pero esto, cuando se ve como casi en contextos informales, ha cambiado de sentido. Y a lo mejor esta es una manera de verlo aquí en España, que es politizado en el contexto de una memoria que es la memoria hasta cierto punto siempre politizada. No quiero pronunciar mucho sobre el tema aquí. Lo que me interesa es dónde aparece y con qué significaciones, por qué han hecho este vínculo. Y a lo mejor al principio hay aquel artículo de Macías donde dice mi abuelo también fue un desaparecido, para reclamar atención, para decir hay un paralelo aquí y estoy utilizando el paralelo para indicar el gran problema que tenemos. Pero otra gente puede utilizar la frase para otros objetivos bastante diferentes. Y es el ver, no juzgar, no decir se debe o no se debe utilizar la palabra, sino intentar como lingüista entender cuáles son las significaciones que se está añadiendo en cada contexto. Y esto es un poco entender transnacional como algo trans, pero también algo nacional o algo... y la palabra nación es también una palabra muy difícil, pero para indicar que viene de un contexto muchas veces político y que no queremos descartar la política. Por eso yo prefiero transnacional que transcultural, porque transcultural puede quitar todas las relaciones de poder que se ven en el uso de esta palabra o de esta frase en ciertos contextos. Y es más bien intentar entender qué pasa aquí, porque no decir es justo o no. Yo creo que no es para mí desde fuera decir esto sí que está bien, no. Pero es notarlo y intentar desentrañar las consecuencias o las implicaciones en un debate político. Bueno, yo preguntaría, por ejemplo, si la razón de esos desaparecidos, el origen, tuvieron como intención que fueran desaparecidos. Quiero decir, una cosa es la intención de hacer desaparecer a esas personas, otra cosa muy diferente es esas personas como olvidadas.
no tiene nada que ver. O sea, por ejemplo, en el caso de la guerra civil está clarísimo que los desaparecidos lo fueron porque había un plan con intencionalidad añadida, además de su asesinato, que fueran desaparecidos, porque eso suponía una penalización y un castigo añadido a las familias. Pero en aquella época no se llamaba desaparición, no eran sacas, eran paseos, ¿no? Había de las dos cosas. La palabra en sí, yo no digo que no es decir que no se hacía, es como se llamaba. Pero no quiero decir que no se puede llamar esto ya desaparición, no, es solo notar lo que pasaba y cómo se llamaba y ahora cómo se llama o no. También hay un punto, y es que quizá la proximidad del asesinato, por ejemplo en España era un país rural, se sabía que estaban en el entorno del pueblo, por ejemplo, a lo mejor en aquel momento, en el momento de la proximidad temporal, era más propio llamarle, por decir algo, mi asesinado, ¿Sí? porque es que era tan reciente que a mí no se me ocurriría, me estoy trasladando de una manera ucrónica, o sea, no se me ocurriría decir mi desaparecido, diría mi asesinado. ¿Sí? Al cabo de los años, probablemente, después de una intención política de olvido, de políticamente actuar en pro del olvido, pues sí, claro, llega un momento en que tienes que buscar un nuevo término, que no es el asesinado, que sí que lo sigue siendo, sino además es desaparecido. Primero asesinado, después desaparecido. Sí, yo estoy de acuerdo. Y a lo mejor el utilizar la palabra desaparecido, o con utilizar esta palabra, perdemos esta conexión tan personal que había con mi asesino. Exactamente. Yo no quiero juzgar, yo estoy de acuerdo. Lo que veo es que a lo mejor como lo vemos desde ahora, es útil para abrir un problema, pero también esconde otros aspectos de este problema. Siempre pasa. Sí, siempre pasa, siempre pasa. Lo único es que se puede reconocer el cambio. También se debe. Bueno, precisamente, y reconociéndolo a lo mejor entendemos un poco más cómo fue y qué estamos haciendo ahora mismo en utilizar varias palabras. Cosa que es inevitable porque tenemos que buscar palabras para expresarnos. Sí, sí. A mí me gustaría volver otra vez a las películas de Guzmán. Me parece muy interesante lo que has subrayado y que hemos visto aquí. Yo no conozco las películas, pero me pareció algo que no lo había visto. Esta intersección de ejes, del eje temporal y espacial, lo que llamaste el tiempo cósmico y el tiempo humano, histórico, ahistórico, etc. Yo me estaba preguntando, y no me quedó muy claro, y así que me gustaría si pudieras un poco aprofundar eso, ¿cuáles son los efectos que tiene esta intersección? ¿No? Porque o sea, me parece que puede ser las películas, y corrígeme si no es correcto, son películas clásicas de documentales, ¿no? con testigos, pero que están trabajadas muy artísticamente a partir de esa de relacionarlo con la intemporalidad y el espacio cósmico. ¿Cuáles son los efectos que eso tiene sobre la manera como se presentan las entrevistas y los entrevistados, ¿no? Yo me he preguntado, por ejemplo, si no puede haber el riesgo de relativizar, ¿no? O sea, ha pasado esto en Chile y ha pasado en muchos sitios y pasará, ¿no? O sea, verlo desde una perspectiva cósmica es un grano. Sí. ¿Puede esto pasar o hay otros efectos? Yo creo que sí, que y es como lo veo yo, o lo veía yo al principio. Yo pensaba que esto es casi como sublime, ¿no? Esto es sublimar para resolver. Pero me quedé con el problema de Valentina. Y es mi interpretación muy personal. Yo no conseguía entender esta película pensando, sí, está sublimando, está abriendo hasta una perspectiva tan vasta que pasa todo, que pasa el horror, pero el horror es relativo. Exactamente, estoy de acuerdo.
pero pensando en lo que dice ella, sobre todo al final, y pensando en los efectos ápticos del cine, que yo he traducido muy mal. Empecé con un capítulo de casi 10.000 palabras. Cómo él maneja la materialidad para recordarnos que es una película, es algo creativo, es un documental, pero es un documental un poco diferente, sobre todo a los normales, pero también a los suyos anteriores. Son películas muy bellas, que se podría ver estéticamente sin pensar en lo que es, y sí que es un gran riesgo. Pero cuando vemos, no es un cuerpo, es como la forma de un cuerpo, una riel que ellos echan al mar de un helicóptero, es que es un salto. Y de vez en cuando, o cuando Violeta tiene en sus manos pedazos de huesos de su hermano y dice, yo lo quiero entero, esto no me sirve, quiero más. Esto es casi yo haciendo lo mismo. Y leí el otro día estudios de memoria que están relacionados con procesos neurológicos, que dicen que nosotros cuando vemos, y esto lo estoy citando de otra persona, cuando vemos cine utilizamos la parte del cerebro que también utilizamos para el movimiento. Y esta identificación, yo creo que sí que hay algo casi físico en cómo nos maneja como espectadores, pero sin decirnos la verdad. Así que los testimonios hablan, pero él también utiliza una materialidad que por un lado nos echa de fuera, porque sabemos que es materialidad, que es una cosa constructiva, pero también que nos afecta físicamente. Y es en este movimiento, creo, que sentimos. Y por eso no es ningún efecto, es el efecto de identificar y no a la vez, es la tensión entre estar ahí y no estar ahí, lo que para mí al final nos hace pensar, nos hace no relativizar, sino ver el peligro de hacerlo, pero también de buscar otra marca, no cronológica, para pensar en estos problemas. Y se podría criticar el botón de nácar, porque relaciona las voces silenciadas de los indígenas con los desaparecidos. Estos históricamente son casos muy diferentes. Y la visión de la historia de Chile, que él dice, es un país que ha tenido hasta Allende hombres blancos muy fuertes que han gobernado. Se podría criticar mucho esta interpretación de la historia chilena. Bien, pero por otro lado, intenta buscar los silencios que nosotros creamos solo utilizando un punto de vista. Y yo creo que se puede criticar, pero también se puede apreciar. No digo que sea una película perfecta, es una película, o son dos películas que me han hecho pensar y pensar mucho para intentar resolver o por lo menos ver alguna manera de relacionar lo que está ahí. No sé si lo consigo o no. Y es un gran peligro, pero creo que limitándonos a la crítica y al peligro perdemos por lo menos otras cuestiones que podemos plantear. La conceptualización de la memoria antropocéntrica que tienes es la temporalidad que le metemos, que le añadimos. Vemos todo desde el punto de vista del hombre, pero también en el caso del botón de nácar se ve muy bien que él cuenta una historia que es desde la llegada, en este caso de unos ingleses, a dibujar cartas de la Patagonia, del Tierra del Fuego, que es la colonización, y es una historia de colonización, de explotación, por ejemplo, del salitre que nos lleva a Allende. Son pasos grandes y complejos, unos problemáticos por un lado, pero lo que por lo menos él hace es dice que, y al final cuando habla Raúl Zurita, el poeta, al final del botón de nácar, y está intentando decir, la agencia allí, ¿quién lo hizo? Por un lado, individuos precisos, que en algunos casos se ha identificado, en otros se podía, pero también
la gente sabía, el problema de la complicidad y cómo salimos del problema de una sociedad que sabía o no, sabiendo que en un pueblo pequeño, con fuerzas poderosas, ¿qué es lo que se puede hacer en un caso de violencia, de asesino, por ejemplo? Pero hay otra manera de ver la agencia, hay otra manera de ver y no acabar en una discusión sobre todos sabíamos, todos somos culpables, solo estos sabían, estos lo hicieron, son los únicos culpables, porque yo creo que también este es un problema que es casi imposible de resolver. Así que está buscando otra manera de pensar a lo mejor la responsabilidad. Y esto es lo que dice Raúl Zurita al final del botón de nácar, que también es otro testimonio para hacerte pensar. Es muy difícil de descartar, pero creo que sí que propone un punto de vista que hay realmente que pensar cómo podemos contestar a esta pregunta. ¿Es solo entre responsabilidad o cambiamos la marca? Y a lo mejor cambiamos la marca y no nos da la respuesta y volvemos, pero por lo menos hemos preguntado. Quería preguntar si crees que se podría hacer una película parecida con esa metáfora de lo atemporal aquí en España, donde no ha habido tantas comisiones de verdad y como en Chile que ese tema está, no sé, quiero preguntar si tendría el mismo, si podríamos aceptar la metáfora de la misma forma, esa metáfora de, bueno, lo que decías tú, Teresa, lo de que somos tan pequeños en realidad en comparación con el universo. Estamos ya preparados para hacer una película así. Sí, creo que esa es la pregunta. Yo que no soy muy creativa, no lo sé. Yo diría, antes de contestar, que hemos hablado mucho de lo cósmico, pero los detalles también en la película marcan mucho. Hasta cristales de sal pequeñitas en el desierto, los zapatos. Hay mucho detalle íntimo también con lo cósmico, que a lo mejor es lo íntimo de la familia. Esto no está olvidado, está ahí en la tensión. Hacer algo en España así, yo no sé cuál sería una metáfora, porque la metáfora en Chile tiene un origen chileno, que es la importancia de la Atacama por ser un sitio tan seco que se puede ver bien las estrellas. Son cosas prácticas, es una pura coincidencia. No sé cuál sería el equivalente, si las cunetas. Si lo hay, no sé. A lo mejor cada país, como cada país tiene sus discursos de memoria, es de estos discursos de donde sale la respuesta cultural. Yo estaba pensando que lo cósmico y el tiempo humano, igual cuando yo vi Nostalgia de la Luz, yo no lo entendía tanto como un marco temporal enorme enfrente a un marco temporal de una vida humana, sino esa idea de que la estrella emite una luz y cuando nos llega la luz de la estrella ya no está, ¿no? Y te da esa idea de dos tiempos que pueden existir de alguna forma en un tiempo. Y el calcio de los huesos que viene del universo, pero es el calcio en nuestros huesos. Sí, pues eso no me acordaba, pero sí. yo lo veía, yo siempre lo he entendido más como oponer a la idea de pasado, presente, futuro, la idea de que diferentes tiempos, temporalidades pueden existir a la vez. Sí. Y yo creo que eso es un poco una de las calidades de la memoria, ¿no? Y que el pasado puede estar tan presente, puede estar presente físicamente con los huesos y todo esto. Entonces, no sé si yo por eso no veo tanto el argumento de que esta película o lo cósmico podría relativizar el dolor de los que están entrevistados en este documental, película. Pero pues en el botón de nácar la necesidad de una temporalidad lineal, cuando estaba hablando de los indígenas. Y creo que sería muy fácil interpretar estas películas como multidireccionales, multidirectional memory, sabemos. Pero no es eso lo que él quiere. No son
coincidencias de posibilidades de memoria allí mezcladas. Es una narrativa más específica sobre la nación, quién forma parte de la nación, quién reconocemos como parte de la nación y el peligro de nacionalidad excluyente. Eso también está ahí. Y en ese sentido creo que a lo mejor en la segunda película sí que entra la necesidad de una temporalidad lineal que añade a la perspectiva temporal de la otra, o más que empuja hacia la temporalidad. Está trabajando la temporalidad, pero sin perder y sin mezclar todo en un momento que está pasado, presente y futuro, todo mezclado. Es que están mezclados, pero cómo las relacionamos es como interpretamos la memoria. Y es el proceso de interpretar, ¿cómo utilizamos el pasado para pensar un futuro ahora mismo? Lo que hay que pensar. Es la percepción de la, no sé si la palabra es adecuada, la percepción de la honradez del relato. Quiero decir, si tú estés en la posición en la que estés, políticamente hablando, ves un relato que tiene firmeza, que es honrado, eso exigiría una posición científica, sería difícil. O sea, tendrías que rechazarlo políticamente. Es decir, esto no me interesa claramente por razones políticas, pero no lo podrías rechazar desde una perspectiva científica, desde un discurso científico, ¿no? Entonces, no sé si la palabra es, no soy experto, la palabra, el término es honradez, no lo sé. O puede ser fidelidad al género, o no sé, pero entiendo y sí, voy a pensar más en esta idea, gracias. Yo creo que sí, o dignidad no es lo mismo. Honradez del relato, que está más vinculado a un rigor científico, algo que tú dices, o sea, si yo fuera contrario a ese relato diría, qué inoportuno es el relato para mí por razones políticas, pero no puedo... Tiene coherencia en sí dentro de lo que propone. A eso me refiero. Exacto, sí. Yo creo que esto es lo único que podemos utilizar para ofrecer esto. Desde mi punto de vista es un relato que tiene consistencia, consistencia o coherencia o firmeza. Y también es una selección muy personal pensar en cómo podemos abordar el tema de una manera que nos parece útil. Allí hay algo muy subjetivo que yo digo, para mí que es útil, pero allí volvemos al mismo problema. Pero también yo lo veo hasta cierto punto como una persona que cree que hay que ser realista, pero optimista, no pensar solo en el trama y en el trama como trama que no puedes salir de ahí, estás siempre en la llaga, ¿no? Pues se dice es una perspectiva personal. Que la memoria actúa sobre el presente, ¿no? Que no es difícil el concepto de memoria que se quede anclado en el pasado. O sea, uno recupera la memoria para actuar sobre el presente. Desde ese punto de vista parece que la naturaleza pide optimismo, pero no lo sé. Sí. Y pensar un futuro. Si no un futuro en común, por lo menos un futuro para todos o para las posibilidades de las perspectivas. Yo creo que la memoria también piensa el futuro. Utilizamos el pasado en el presente, pero muchas veces con una idea de a dónde vamos. Y esto es el a dónde vamos, que de momento creo que es interesante. No mirar atrás, sino mirar atrás para mirar hacia el futuro. No sé si tenéis... Sí, has tocado muchos Bueno, temas. aprecio mucho los comentarios. Es un trabajo. Gracias. Pues yo creo que con eso podemos concluir, igual seguir debatiendo un poco más libremente durante la comida. Así que el que se quiera apuntar a comer con nosotros en el restaurante del CSIC,
está bienvenido. Así que muchísimas gracias por esta intervención tan rica y con tantas ideas nuevas que creo que todos vamos a seguir pensando un tiempo. Yo también, gracias. La próxima sesión de Rastros y Rostros va a ser el 20 de noviembre y tenemos como invitada a Ewa Domanska, que es una historiadora polaca que trabaja entre Estados Unidos y Polonia y nos va a hablar de exhumaciones en Jedwabne. Así que bueno, pero ya os mandaremos emails y recordatorios y todo. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti. Gracias a todos. Gracias.